Hola, buenas tardes. En este video se hablará de los motores asincrónicos monofásicos o motores fraccionarios, que son básicamente motores formados por un rotor en jaula de ardilla y un estator en el que se dispone un devanado alimentado con corriente alterna monofásica. Estos tipos de motores son de uso doméstico y se pueden encontrar en ventiladores, licuadoras y entre otros electrodomésticos. Bueno, para la imagen 1, cuando se introduce una corriente alterna en el devanado al estator, se produce una fuerza magnetomotriz en el ente de hierro. Esta fuerza magnetomotriz a su vez produce un campo magnético proporcional al entrehierro, el cual induce corrientes al rotor. Por la acción recíproca de las dos mitades de arrollamiento del rotor con el campo del inductor son opuestas entre sí, por lo cual el par resultante que actúa sobre el rotor es nulo. Por esta razón este tipo de máquina no puede arrancar por sí misma por la ausencia del par inicial. Ahora se hablará del par de deslizamiento, que depende de cada campo giratorio. Si el motor gira en el sentido del campo directo a una velocidad n, el deslizamiento de este campo se podrá calcular con la fórmula 4.167, pero si el campo es inverso se debe usar la fórmula 4.168. Para la imagen 2 se puede observar que el campo directo produce un par positivo, mientras que el campo inverso un par negativo. Entonces cabe resaltar que cuando el deslizamiento del campo directo es igual al del campo inverso, el par es nulo y por ende la máquina no arrancará. Pero si por algún procedimiento se ayuda a girar el motor, aparece un par de arranque. Entonces en la imagen el par de arranque debe sobrepasar el punto A, que es el par resistente, para que la máquina empiece a hacer su trabajo. También se puede observar en la imagen que después que el par de arranque supera el punto A, o sea, supera el par resistente, se empieza a acelerar hasta llegar al punto B, que es donde se obtiene el régimen estable. Es importante resaltar que la velocidad final para este motor es inferior al de un motor trifásico. En el inciso A de la imagen 3, el circuito equivalente del motor es monofásico cuando el rotor no se mueve. También se puede poner el circuito del inciso A como se muestra en el inciso B, el cual consiste en dos mitades idénticas que se encuentran conectadas en serie y donde cada una corresponde a cada campo giratorio. La fórmula 4.169 relaciona las Fn inducidas en el estator debidas a cada campo. Ahora, si la velocidad del motor es cero, entonces los deslizamientos respecto a cada campo giratorio serán iguales. En esta situación, los circuitos que definen el motor monofásico serán idénticos. En pocas palabras, se cumple la fórmula 4.170. Pero si el rotor gira a una velocidad n respecto al campo directo, los deslizamientos se escriben según la fórmula 4.171. Y de ahí que las resistencias rotatorias se modifiquen de un modo diferente para cada campo, como se muestra en la parte derecha de esta imagen. En esta situación las impedancias son desiguales, de igual manera pasa con las FENS, y además el campo directo predomina sobre el inverso, provocando así un par electromagnético neto. Para el análisis del circuito equivalente, cuando el rotor tiene movimiento se utilizan dos resistencias de carga y de campo directo e inverso, las cuales dan lugar a las potencias mecánicas internas que se pueden calcular por medio de la fórmula 4.173. También se puede hallar el valor de la potencia mecánica total, el par neto en el eje, la potencia activa absorbida por el motor, el rendimiento del motor, utilizando las fórmulas 4.174 hasta la 177 respectivamente. Procedimientos de arranque. Entonces hay tres tipos de procedimientos de arranque. Está el motor con fase partida, el motor con arranque por condensador y el motor con espira de sombra. Para este motor se sitúan dos devanados en el estator desfasados 90 grados. El primero es el devanado principal, que cubre los 2/3 de las ranuras y además tiene gran reactancia y baja resistencia. Y el otro es el devanado auxiliar, que cubre el resto del estator, y es todo lo contrario, o sea, alta resistencia y baja reactancia, de tal forma que está en serie con un interruptor centrífugo situado en el eje del motor, como se muestra en la imagen 4. Para la imagen 5 es el diagrama fasorial de las corrientes que atraviesan los arrollamientos, donde se ha tomado la tensión de la red como referencia de fase, y donde se puede observar que el ángulo formado entre la tensión de la red y la corriente del devanado principal es superior al ángulo entre la tensión de la red y la corriente del devanado auxiliar. En la práctica, el ángulo que forman las corrientes es aproximadamente 30 grados y como los arrollamientos están desfasados 90 grados, resulta un campo giratorio de naturaleza elíptica debido a que las corrientes no son iguales y no forman 90 grados entre sí. Este campo produce un despegue del motor y cuando la velocidad del motor alcanza un valor del 70% del valor nominal, el interruptor centrífugo desconecta el devanado auxiliar, ya que este devanado está hecho un hilo delgado. Para el inciso B se muestra la curva par velocidad de este motor, en la que se indica el instante en el que actúa el interruptor centrífugo y se desconecta el devanado auxiliar. Motor con arranque por condensador. Este tipo de motor, el devanado auxiliar, se conecta en serie con un condensador, como se puede visualizar en la imagen 6.
Este condensador nos permite tener grandes ventajas, ya que puede conseguir desfases en las corrientes de las bobinas que se acercan a los 90 grados. Para la imagen 7A es el diagrama fasorial de las corrientes, donde la tensión de red es la referencia. Para esta imagen se puede visualizar que la corriente del devanado auxiliar se adelanta respecto a la tensión, eso es debido a su característica capacitiva. Para la imagen 7B se muestra la curva par velocidad de este motor, la cual ofrece un par mucho mayor que el motor de fase partida. Entonces, en este caso, los condensadores solo son utilizados durante el tiempo de arranque. Después de eso se desconectan.